Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Huacal. El día de hoy vamos a hablar de un personaje que tal vez no es del todo ficción. Este personaje nació a partir de una novela escrita por Gaston Leroux. Gaston Leroux era un periodista y también un escritor de novela policíaca, y él estuvo cubriendo la caída de este gran candelabro en la Ópera Garnier, un lugar que era el centro de la tecnología, el arte y lo mejor que podías tener en París en la Belle Époque. Ir a la ópera en ese momento no era solamente para ver las obras o las óperas que fueran a ser expuestas ahí, sino un lugar también para que las personas fueran vistas por otras personas de su mismo círculo. Era un poquito para presumir y para que todo el mundo viera los abanicos que traían. Pero en París, en esta época, ser parte de la Belle Époque era para un grupo muy reducido de personas. Así que las luces, el glamour, la comida, los escritores, la arquitectura estaban reservados para algunas personas. Y si no tenías el físico deseable o si no cumplías con los títulos nobiliarios deseables, tal vez podías quedar un poquito relegado. Y aquí vamos a hablar de un personaje que tal vez no fue del todo ficticio y que, convirtiéndose en alguien popular, pasó a ser un fantasma. El día de hoy vamos a hablar de Eric, o mejor conocido como el fantasma de la ópera. Según la novela del fantasma de la ópera de Gaston Leroux, este periodista que nació en la vida real, dice que probablemente tenía una malformación congénita en toda la cara. Y Eric, con esta malformación, aprendió que la gente sentía repulsión por él. Y cuando eres un niño en la Belle Époque y tienes una malformación, no tienes mucho dinero y necesitas comer, pues hay tres posibles escenarios. Puedes ser abandonado, puedes estar encerrado en un lugar o puedes servir para una exhibición. En un mundo en donde todo mundo parece sentir repulsión por ti y estás en peligro, te haces una persona muy observadora. Y de ahí se comienza a desarrollar la mente de Eric. No conocemos exactamente cómo Eric dio para el circo en primer lugar, pero ellos al verlo dijeron, puedo monetizarlo. Y aquí había una paradoja muy interesante para la supervivencia de cualquier persona que estuviera en el circo. Por más que querías hacer que fueran unos objetos para que otras personas te pagaran por verlos, el objeto o la persona en este caso iba desarrollando cada vez más su capacidad analítica porque necesita sobrevivir y estar pendiente de todo lo que está pasando. Eric aprende a memorizar, a copiar, a repetir acciones, a leer reacciones humanas y también todas las diferentes partes que componen un circo y los diferentes trucos y secretos de magia que pueden existir. Así que el circo no le enseñó a ser un artista. Le enseñó que no hay necesidad de ser amado para sobrevivir y que el chiste es ser más inteligente que las personas que te están viendo. Y mientras está conviviendo Eric con diferentes gitanos, pues se da cuenta que no es el único otro, que dentro del circo y dentro de más convivencia con gitanos es normal ser diferente. Y ese sentido de pertenencia no viene específicamente de tener un grupo de personas que te quieren, y que pertenecer no depende exclusivamente de tu apariencia. Así que es un lugar entre gitanos que siempre se están moviendo en donde puedes crecer sin echar raíces. Y aquí hay una diferencia entre la película que vimos, en donde el fantasma está interpretado por Gerard Butler, y en el libro de Gaston Leroux. Conforme iba creciendo el fantasma, o Eric, pues estaba dejando de ser tan interesante. Ya podría ser como un joven que tal vez tuvo un accidente y ya no era exactamente este monstruo que estaban tratando de vender. Y además, Eric ahora tenía algunas ideas y quería proponer, y pues no era el líder, entonces era como, amigo, cállate, nosotros nos encargamos y tú solo vete feo. Y es donde comienza a existir esta transición entre el circo, donde estaba Eric, y la ópera de París. Esta intersección entre los talentos que aprendió en el circo y lo que podía ofrecer en la Ópera Garnier. Muchas de las actividades que existen en el circo también se pueden prestar para la ópera. Necesitas tramoyistas, técnicos, carpinteros, pintores, los que están al pendiente de las trampas, y Eric pues ya estaba familiarizado con el tema, entonces se va a la ópera y comienza a trabajar ahí. Y él realmente no quería un escenario para brillar, solo quería estar en un lugar donde no sintiera que era un estorbo. Y además era un hombre increíblemente inteligente. Y bueno, se lo concedieron, nada más lo que le pedían era, por favor, no estés muy visible. Así que Eric, en lugar de estar en los escenarios y en donde estaban todas las tarimas, él estaba en los sótanos de la ópera de Garnier. Porque sí, es real, hay agua debajo de la ópera de Garnier. Cuando estaban construyendo la ópera de Garnier era uno de los avances de arquitectura más modernos de la época, pero notaron que había pequeñas filtraciones de agua que
podían completamente desestabilizar los cimientos. Así que lo que hicieron es pusieron tanques de agua que ayudaban a estabilizarlos. Y otra función que tenían estos tanques de agua es que si llegaba a haber cualquier tipo de incendio en la ópera, pues tenían reservas de agua justamente debajo para poderlo apagar lo más pronto posible, que sí fueron necesarios después. El agua ayuda a mantener la presión y la estabilidad, y también es el lugar en donde Eric iba a vivir. Así que este sótano en donde nadie más quería vivir, él podía escuchar, aprender y continuar mejorando sus conocimientos acerca de cómo funcionaba la ópera. Su mente sigue siendo evaluada y él ahora tiene un espacio completo para jugar y él experimentar. Tiene esta paradoja donde él quiere que su mente sea utilizada y quiere brillar por su mente, y al mismo tiempo sabe que está siendo recluido. Y al vivir en el sótano de la Ópera Garnier, pues cada vez más se va aislando. Prácticamente no tiene una autoestima, es sumamente inteligente y vive aislado. Él no está compitiendo por tener el poder y tener más dinero, él simplemente quiere ser útil. Y alguien que lo ayuda mucho a aterrizar y que no lo convierte solamente en una persona alejada de la sociedad es Madame Giry. Ella sabe que Eric existe y es posiblemente la única que lo ve como un hombre más y ya. Y su miedo está bastante controlado, entonces puede interactuar con el fantasma. Y ella reconoce su existencia y no lo ama y no lo idealiza. Y fue un factor clave para que él pudiera seguir vivo y de alguna manera tener un contacto con la vida real. Pero Madame Giry no lo idealiza y el fantasma no desarrolla una obsesión romántica con ella, como lo hará después con Christine. Cuando Christine llega a escena y comienza a escuchar todos estos consejos del fantasma, el fantasma ve en ella no solamente una mujer a la que quiere poseer, sino una forma en la que él puede mostrar quién es en el escenario sin ser él el que está allá arriba. Christine representa la voz, la música y la vida que pudo haber tenido el fantasma, pero que no tuvo. Y esta genialidad que tenía él en las artes que posiblemente nadie iba a apreciar. Pero aquí está Christine cantando como los ángeles, siguiendo los consejos del fantasma, y eso hace que una parte de él pueda salir y ser amada. No es un romance, es una desesperación elegante por ser visto, aunque sea a través de alguien más. En la vida real, en 1896, el candelabro de la ópera se cae y muere una persona que trabajaba en la ópera. Comienzan todos estos rumores de que posiblemente hubo negligencia, que solamente alguien con mucho conocimiento de cómo operaba la ópera pudo haber hecho semejante crimen, que tal vez alguien estuvo manipulando las cuerdas, y de aquí es como se comienza a crear la sospecha de que tal vez sí había alguien involucrado. Y además, prensa sensacionalista, pues era más fácil buscar un cabo suelto y poder jalar del hilo hasta dar con una historia que fuera interesante. Y es más fácil echarle la culpa a un fantasma en lugar de decir, la regamos y no pusimos el seguro. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente no sabemos. Tal vez fue un fantasma. Gastón Legoux no podía apuntar el dedo a una persona y comenzar un proceso penal porque no había suficiente evidencia, pero él jura y perjura que había una persona que sí estaba involucrada, posiblemente el fantasma. Y este archivo judicial tal vez es la única forma en la que Eric pudo ver la luz del día y que siguiera vivo en París. Y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si Eric hubiera sido un hombre increíblemente guapo? ¿Habría sido parte de la colección de escritores de la Belle Époque? ¿Habría sido tal vez un reconocido ingeniero y arquitecto? O tal vez hubiera viajado por el mundo haciendo nuevas soluciones para teatros o incluso para obras de ingeniería. ¿Quién sabe? Tal vez solamente su físico fue lo que hizo que se convirtiera en un fantasma. Convirtieron su vida en un mito, y ese mito sigue vivo hasta la fecha. En 1986, Andrew Lloyd Webber convierte esta historia del fantasma de la ópera en teatro musical. Hace un ícono, un romance, una historia oscura donde una persona está obsesionada por otra. Y es bellísimo y son unas piezas de música preciosas, y el mito sigue, y dejamos de conocer a la posible persona real que estuvo detrás. Y entre más crecía este musical, menos humano se convertía el fantasma. Eric rompe el guacal porque no es ni un fantasma ni un villano, es el resultado de una sociedad que le encantaba tener su mente, pero que no quería verlo. Y que tenía derecho a compartir todo lo que pudiera compartir su cabeza siempre y cuando él se quedara abajito, callado, de preferencia. Y fue el resultado de una sociedad que decidía quién podía ser visible y amable y quién no. Tal vez Eric nunca murió en la ópera, pero entendió que para sobrevivir tenía que desaparecer primero como humano. Y quién sabe,
tal vez muy pronto podamos volver a ver algo del fantasma en la ópera de Garnier. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal, específicamente esta edición de Febrero Fantástico. Si tienen otra recomendación, pueden hacerlo llegar a nuestras páginas de Instagram y de TikTok Fuera del Huacal. Muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio.